Saludos a todos de nuevo con ustedes aquí en nuestro programa. Saludos Ramón, saludos Manuel y Jordi, quien no conduce esto, sino que solo hace la introducción. Pero esto pretende ser un programa un tanto dialogado, un buscar. Hemos pasado tiempos dedicándonos a temas concretos que ocupaban varios programas o varios episodios. Pero también queremos tocar temas un tanto de actualidad, nos lo estáis pidiendo en vuestros comentarios, también en encuentros con vosotros. Y bueno, hoy, sin más, queremos entrar un poquito a comentar, no a dar soluciones, ni mucho menos a hacer ninguna crítica, sino a comentar sobre este revuelo que se ha producido a raíz de un documento de la Iglesia llamado Fiducia Supplicans, y los comentarios, la polémica a favor y en contra, yo estoy a favor, yo estoy en contra, y no queremos enfocarlo tanto desde una visión polarizada, a favor o en contra, y posicionarnos, sino ver un poco desde arriba, alejándonos un poco a vista de pájaro, cuál es la intención del documento, cuál podría ser algún error, algo que se podía haber mejorado, pero no entrar en polarizaciones. Primero de todo, ese documento, ¿qué es? ¿Es un documento? El documento intenta responder a una problemática que se ha suscitado, sobre todo a raíz del camino sinodal alemán, que es la valoración de si queremos, una revalorización de la sexualidad humana, en la que se intenta, o al menos hay orientaciones indicando que toda relación sexual consentida es válida, teniendo presente que la ideología dominante en este momento de nuestro mundo es que mientras haya libertad y mientras haya consentimiento, todo es aceptable, todo es válido. Lo cual está en contradicción con la revelación cristiana, absolutamente, porque yo, por mucho consentimiento que tengo yo no puedo estar de acuerdo en una realidad que es objetivamente mala. Entonces, toda raíz de si se puede o no se puede bendecir, como están haciendo en algunos lugares, a parejas homosexuales, dando por asentado que la relación homosexual es una relación sexual válida. Entonces, esta es la cuestión, esta es la polémica. Entonces, este documento intenta salir un poco al paso de esto, digamos así, no sé si dando una de cal y otra de arena. No, el intento es mitigar la cuestión hablando de la bendición de parejas, o mejor dicho, parejas irregulares, sí, en situación irregular, pero especificando, en primer lugar, que esta bendición no se puede dar dentro de una celebración litúrgica, ni el sacerdote que dé la bendición revestido con ornamentos sagrados, sino aparte, en un mundo aparte, sin que produzca escándalo. Ahora bien, digamos un poco, la crítica que hay que hacer a este documento tiene diferentes elementos. Por ejemplo, ¿a qué viene la prisa de sacar un documento como este cuando hace 2 años escasamente la misma Congregación para la Fe había sacado un documento diciendo claramente que la Iglesia no tiene potestad para bendecir las relaciones homosexuales, tanto las parejas homosexuales? Una cosa es la tendencia homosexual, otra cosa es la relación homosexual. La práctica. Porque las tendencias pueden estar en cualquier persona, por diferentes muchas circunstancias, pero sí como una persona puede tener una tendencia heterosexual, y eso eso es algo normal, algo natural. Pero lo que se condena es si esa tendencia heterosexual la realiza incorrectamente, porque ya hablamos en programas pasados, hace algún tiempo, del sentido que tiene la sexualidad humana. O sea, la sexualidad humana es una realidad que Dios ha concedido al hombre, que es algo propio del ser humano. Nosotros somos sexuados y hemos sido creados, como dice el Génesis, a imagen y semejanza de Dios. Y decimos que nosotros somos semejantes a Dios en tanto que tenemos capacidad de entender, de comprender, de conocer
y el que había de conocer era una condición imprescindible para poder ser libres, para tener libertad de elección. Yo solamente puedo elegir entre diferentes opciones si conozco lo que son cada una de estas opciones. Ahora bien, ¿por qué Dios me ha creado libre? Cuando la libertad es algo que no se entiende en este mundo, que tiene unas leyes fijas que no se pueden cambiar en lo más mínimo. ¿Por qué Dios me ha creado libre? En primer lugar, Dios me ha creado libre porque la libertad es una condición necesaria para amar. Por eso dice el Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra lo creó. Esto quiere decir que el ser humano como tal en sí mismo está incompleto, solamente se realiza cuando saliendo de sí mismo se dona, es para otro, se dona para el otro que es complementario, el varón para la mujer y la mujer para el varón. Esta es la imagen de Dios puesta en el hombre, la complementariedad, hagamos al hombre. Ambos estamos incompletos, pero estamos llamando entonces a la complementariedad para... Exactamente, a vivir para el otro, a donarse para el otro, a negarse a sí mismo para el otro. Por eso dirá también el mismo Génesis que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Dejar al padre y a la madre significa dejar aquello que yo, lo que a mí me ha formateado, lo que yo soy, mi forma de ver las cosas, de entender. Si yo me mantengo en mis cosas, como la otra persona tiene otra forma de ver las cosas, obviamente chocaremos. A no ser que yo me vacíe de mí mismo, porque sabemos que el amor viene del vacío. Dios, Cristo, siendo Dios, se vació de sí mismo y se hizo hombre y se donó a nosotros. Solamente de esta manera se puede dar la comunión, se puede dar la complementariedad. Y eso es el sentido que tiene la sexualidad. La sexualidad no es algo que yo tengo que puedo utilizar a mi gusto, a mi placer, sino que es aquello que me realiza a mí como persona, en tanto en cuanto utilizo este don que Dios me ha dado, que me ha hecho así, para poder realizar mi ser, que es amar, que es donarme, que es vivir para el otro, es ser para el otro. O sea, la diferencia sexual es inevitable para que se dé el amor en la complementariedad. El amor en la complementariedad, exactamente. Ahora bien, cuando la sexualidad yo la utilizo no para donarme, no para entregarme al otro, sino para buscar mi interés o mi placer, entonces estoy haciendo un mal uso de la sexualidad y esto no me construye como persona, sino que me hace daño como persona. Por tanto, por eso toda relación, por eso dice la Iglesia que toda relación sexual fuera del matrimonio, porque es el matrimonio donde uno se da totalmente al otro en fidelidad para siempre, porque el amor requiere que sea fiel y que sea para siempre, porque un amor, digamos así, prestado, yo te presto mi persona por un tiempo, eso no es donación. Uh-huh. La donación se da para siempre. Entonces, toda una relación que no se dé en este sentido es una relación inadecuada. Por ejemplo, cuando una persona busca su propio placer íntimamente con la masturbación, o bien cuando una persona utiliza a otra persona para su propio placer, como puede ser la fornicación. Entonces yo estoy usando a la otra persona en favor mío, lo estoy viendo como un objeto, no lo estoy considerando como persona. Y esto ocurre también en las relaciones homosexuales, en lo que fundamentalmente lo que se busca es una relación para reafirmarme a mí mismo, buscando algo de lo que carezco, algo que me falta. Sería importante conocer un poco la relación profunda que se da en las relaciones homosexuales. Hay un libro, hay varios libros, ¿no? Pero hay uno que se titula Ero Gay, en el que un antiguo Miss Gay italiano cuenta su experiencia y nos relata lo que es la vida homosexual. La vida homosexual no tiene nada de gay. No tiene nada de gayes. Bueno, pero aparte de eso. Entonces, ese documento intenta, de alguna manera, salir de a paso de esto, diciendo que se puede bendecir a las personas homosexuales, o si queremos a la pareja homosexual, pero al margen. Ahora bien, por ejemplo, digamos, una crítica que podemos hacer a este documento. En primer lugar, el documento en sí mismo es confuso. Y en un mundo de confusión como el que estamos viviendo, lo menos que se requiere es un documento confuso. Se requiere un documento que hable con claridad y diga con precisión cómo son las cosas. Como ocurrió con el documento anterior que hizo la misma Congregación para la Fe, en el que decía claramente que la Iglesia no tiene potestad para bendecir las uniones y las relaciones homosexuales. En cambio es ambiguo el documento. Es ambiguo. En lugar, ¿por qué tanta prisa en publicar este documento?
que además va, digamos, de alguna manera contradice la sinodalidad, porque antes está en marcha un proceso sinodal. Y en los 28 grupos en que formaba la primera parte del proceso sinodal, de los 28 grupos, en 26 de ellos no se trató para nada este tema. Solamente se trató en 2 de los grupos. Y en esos 2 grupos salió la propuesta rechazada por mayoría. Entonces, ¿por qué sale este documento emitido sin consultar con la Iglesia, con el pueblo de Dios? ¿Dónde está entonces la sinodalidad? Va en contra de la misma propia sinodalidad. Es la crítica que le han hecho, por ejemplo, los obispos africanos, concretamente a través del arzobispo de Kinshasa, que es el presidente del Conferencia Episcopal de África, sobre este documento, que no tiene sentido. Si vas a sacar un documento, en primer lugar, consúltalo, ya que hay un proceso sinodal, y no por cuenta propia. Y precisamente por eso decimos que es un documento ambiguo, que es lo que menos se requiere en estos momentos. Otra cosa, por ejemplo, ¿por qué pone en el mismo paquete diferentes realidades? Porque no es lo mismo una relación homosexual que una relación de una persona divorciada y vuelta a casar, que un matrimonio casado únicamente civilmente, o bien una pareja que simplemente se han rejuntado. Ese es uno de los temas, o sea, la irregularidad de que se habla, y entran todas en el mismo saco, son de diferentes niveles. Una pareja casada civilmente vive una irregularidad que es absolutamente salvable y que una bendición los puede acabar de empujar a usar del sacramento. Y ¿Cuántas personas, no son equiparables? ¿Cuántas personas, parejas, concretamente en esta situación, casadas civilmente o simplemente juntadas, han venido a pedir una bendición? Han venido, por ejemplo, a la confesión. No se puede dar la absolución, pero sí una bendición, pero vienen con esa intención. Padre, pues llevo tanto tiempo con mi marido, por ejemplo. Yo siempre les pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Y en todo ese tiempo, 15, 20, incluso más años, todavía no sabéis si os amáis de verdad o no es de verdad. Si realmente te ama, dile, si me ama realmente, consolida nuestro matrimonio. Darles la sacramentalidad, porque el matrimonio entre bautizados es un sacramento, que es signo de la realidad, porque todo sacramento hace referencia a la realidad divina, es signo de la realidad misma de Dios, que se dona totalmente a nosotros, que nos ama totalmente, en total fidelidad. Por tanto, el matrimonio es un sacramento, como dirá San Pablo en la carta a los Efesios. La acción entre el hombre y la mujer la refiere a Cristo y a la Iglesia. Así como Cristo es cabeza de la Iglesia porque es el primero que la ha amado, se ha donado, se ha entregado por ella, y la Iglesia, sabiéndose amada por Cristo, le responde con total fidelidad y le sigue hasta el final. Lo mismo ocurre en el matrimonio, donde el esposo es cabeza de la mujer, pero en el sentido que es el primero en amar, en entregarse, en donarse, en servir, y la mujer, sabiéndose amada, entonces le responde del mismo modo. Entonces, ahí está, hay este diferente nivel, una irregularidad de tipo, o sea, una irregularidad que es salvable, y que ojalá se pueda llevar a término. Luego hay otro nivel que es divorciados, vueltos a casar, que tienen y viven un sufrimiento, una imposibilidad quizá de tipo canónico, bueno, digamos. Ahí objetivamente, no subjetivamente, eso no lo sabemos, del fuero interno solamente juzga a Dios, pero objetivamente hay una situación de adulterio. Además lo dice claramente Jesucristo en el Evangelio. Si una persona se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Por tanto, objetivamente es una acción más grave que el otro caso. Pero ahí también hay aspectos que hay que ver, y quizá lo mejor es enemigo de lo bueno en según qué casos. Hay hijos del nuevo matrimonio, habría un daño. Ahí hay aspectos. Y es un tema complicado que la Iglesia lo está... La dimensión unitiva y la procreativa, pero de hecho, o sea, de facto, en las uniones de heterosexuales se da la dimensión procreativa. Sí. Pero entonces, que eso nunca se va a dar en las homosexuales, por lo tanto no son equiparables. Tenemos el tercer nivel de irregularidad, que es una irregularidad de tipo natural, insalvable.
y que no va a ningún lugar. No, bueno, además que va en contra de la tendencia de la, digamos, de la naturaleza. Con respecto, antinatural. padre, con respecto al documento. Quiero decir, en una pareja de divorciados vueltos a casar, una bendición puede ayudar en el cargar con la cruz de ese sufrimiento que conlleva la nueva relación. ¿Qué supone una bendición a una pareja? Ahí voy. De homosexuales. Ahí voy. El peligro. Vayamos ahí. ¿Qué supone? Si una persona viene a pedir una bendición, ¿para qué viene a pedir la bendición? Si le pide la bendición, en este caso una pareja homosexual, para que yo le reafirme, le confirme que en su situación, de que está bien, no pasa nada, entonces yo no le puedo bendecir, porque entonces estaría mintiéndole, estaría engañándole, estaría dando por bueno algo que no es bueno. Y por tanto no estaría cumpliendo mi misión. Ahora bien, si esta persona o esta pareja viene a pedir una bendición diciendo, mire, estamos conscientes de una situación, tenemos dificultades, pero queremos iniciar un proceso para poder salir de esta situación, ¿de acuerdo? Ok, entonces les bendice, pero si hay una intención, digamos, si hay una llamada a la conversión. Porque Jesucristo ama al pecador y perdona al pecador. Aquella mujer adúltera que la llevan ante Jesús, Jesús dirá, mujer, nadie te condena, yo no te condeno. Vete, pero no peques más. Bendice a la persona, pero no dice el pecado. Pero con un llamado a la conversión. No dice, el adulterio que has cometido, bueno, no pasa nada, está muy bien. Ahora yo digo, y ya entro a aspectos prácticos. El padre Ramón ha sido párroco muchos años, y tiene o ha tenido cura de almas. ¿No sería más adecuado, dado ese caso, dado ese deseo de conversión, el no bendecirlos en parejas, sino uno por un lado y otro por otro? En diferentes momentos y lugares, por ejemplo. Se puede decir, o se puede hacer a la pareja si la pareja expresa el deseo, la intención de avanzar en un proceso de conversión. Sí, por tanto, si alguien pide la bendición, ¿para qué pide la bendición? Para que él ayude a estar, digamos así, en la dirección correcta, es decir, en entrar en la voluntad de Dios. Quiere entrar a la voluntad de Dios, tiene sus problemas, sus dificultades, pero en su deseo es entrar a la voluntad de Dios, entonces eso se puede bendecir. Ahora, bendecir a una realidad, a una relación, cuando lo que quieren es reafirmar y dar por buena su relación, esto ahí no se puede. Yo advierto un peligro en lo que es el documento y lo que propone, porque, por ejemplo, y usted me corrobora, en el sacramento del matrimonio, los esposos no son más que, son los celebrantes realmente. Sí. El cura es simplemente el que bendice. Es un testigo. Entonces, testigo privilegiado. Es muy importante la bendición, o sea, no es algo que, pues es una simple bendición. Los celebrantes son los esposos y el cura bendice. No, el cura no bendice, el cura es un testigo. Testigo, ni siquiera. De ese matrimonio. Entonces, si equiparamos, como decía Jordi, que es peligroso, una situación irregular con otra, se corre el riesgo de que se llegue a bendecir, aunque el documento especifica que no puede ser en un momento litúrgico, ni con un ornamento, ni nada, pero si poco a poco se va equiparando, llegará un momento en que perfectamente se podrá proponer que ya lo casen definitivamente. Otra cosa que me llama mucho la atención, no del documento en sí, sino de toda la defensa del documento que ha venido posterior, es la insistencia en no cambia nada en la doctrina sobre el matrimonio. Exacto. Pero es que el documento no es un documento herético sobre el matrimonio. Que no es herético. Es un documento sobre bendiciones. Exacto, sí. Por supuesto que no cambia la doctrina, porque para eso hay que hacer un documento sobre el matrimonio. O sea, yo quiero ver, ¿qué ha dicho el Papa sobre... Concretamente, el día 26 de enero, el Papa en una reunión, en un encuentro que tuvo, no recuerdo exactamente de qué se trataba, habló un poco sobre esto y él dijo que, hablando concretamente de que no se puede bendecir una relación, se puede bendecir a las personas que tienen intención de digamos, vamos a llamar, que iniciar un proceso de conversión. Tanto, yo solamente puedo bendecir a una persona que está en situación irregular si esta persona me expresa el deseo de regularizar esa situación. En este caso sí puedo bendecirlo porque hay un deseo de conversión. Yo no puedo bendecir, no se puede bendecir una situación objetiva de pecado. No entramos en la relación subjetiva a los ojos de Dios cómo están estas personas. Eso lo juzgará Dios. Pero yo tengo que juzgar según los datos que tengo objetivamente. Y objetivamente estas personas están en situación de pecado.
Por tanto, yo no puedo bendecir esa situación. Tendré que llamarles, si quieren bendeciros, yo los puedo bendecir, pero si ellos presentan el deseo de salir de esa situación objetiva de pecado. Esto puede ser también en los homosexuales como en las otras realidades, salvando la diferencia de grado entre unas y otras. Yeah, otra cosa, por ejemplo, que en algunos se ha dicho, o que bien que el Papa ha dicho que más grave que bendecir una pareja homosexual es bendecir, por ejemplo, a un empresario explotador que podía explotar a esa persona. De acuerdo, ciertamente. Un pecado de injusticia es más grave que un pecado de sexualidad. Pero así como yo no puedo bendecir a una pareja homosexual que se mantienen en su relación, tampoco bendecir a un empresario que es explotador si no presenta deseos de dejar de explotar. Muy bien, si me pide la bendición para ayudarle a dejar de explotar, yo le bendigo, pero si sigue explotando, no le puedo bendecir. Exacto. Obviamente. Es que una cosa es que podría estar, porque eso queda en el foro interno. Otra situación es que yo tenga la constancia de que se está dando esa explotación y ahí la obligación es no dar. Es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona se acerca a comulgar y se encuentra en pecado mortal. Si el sacerdote o el que da la comunión no sabe la acción de esta persona, le da la comunión porque no lo sabe. Pero si objetivamente sabe realmente que esta persona está en pecado mortal, le tiene que negar la comunión. Uh-huh. Como ha sucedido en algunos casos, claro. Estoy pensando en líderes políticos en Estados Unidos, a quienes se les ha negado la comunión y ha habido todo un revuelo. Pero en la realidad yo no puedo dar la comunión a una persona que sé objetivamente, porque yo no puedo entrar en el fuero interno. Repito, Dios juzgará sobre eso, pero yo tengo que juzgar según lo que yo veo, lo que conozco. Si yo creo que esta persona está en situación irregular, está en pecado mortal, no puede recibir la comunión, porque para recibir la comunión significa que está plenamente identificado con Cristo y por tanto plenamente aceptando la realidad, la voluntad de Cristo. Entonces solamente puedo dar la comunión. En el caso no le puedo dar la comunión. A mí me surge, y yo sé que es una pregunta sin respuesta, porque entramos en lo que sería política interna, pero ¿es posible que este documento pretenda tranquilizar, así como intranquiliza a gran parte del mundo católico y alegra a gran parte del mundo? ¿Es posible que su intención principal sea tranquilizar a la Conferencia Episcopal Alemana? Bueno, la intención que es del documento no lo sabemos, así que yo no puedo entrar en intenciones. Yo tengo que jugar simplemente en la realidad. Este documento, de hecho, ha suscitado gran inquietud y gran polémica y ha hecho daño, objetivamente ha hecho daño a muchas personas, porque muchas personas se sienten confundidas y tantas preguntan, ¿y entonces qué? ¿Es posible o no es posible? Ya los medios de comunicación inmediatamente, cuando sale el documento sin haberlo leído, dicen, ya la Iglesia permite la bendición de parejas homosexuales, sin haber leído el documento no dice eso. El documento, objetivamente hablando, es un documento perfectamente coherente con la doctrina de la Iglesia. Nunca dice que se puede bendecir a parejas homosexuales, pero presenta esta ambigüedad y que puede dar pie a interpretaciones, que son ya interpretaciones, pero no objetivamente el documento. Por tanto, el documento objetivamente es correcto, pero es confuso, por tanto se presta a confusión. Ese es el problema. Y repito, en un mundo como el nuestro, en que hay tanta confusión, lo menos que se requiere es un documento confuso y no claro. Ambiguo. ¿Qué tan el documento en sí es un decreto de un dicasterio? Sí. ¿Qué tan vinculante es no documento? No es vinculante en absoluto, porque simplemente es orientativo, digamos así. Los documentos que presenta los dicasterios son orientativos, nunca vinculantes. Eso la vinculación lo rectifica el Papa cuando dice que ese documento sea vinculante, pero no es nuestros casos, son únicamente orientativos. O sea, tiene un fondo pastoral. Tiene un fondo pastoral, sí. Pero, claro, pero es un documento de un dicasterio de la Curia. El dicasterio sobre la doctrina de la fe. Padre Manuel, ¿qué tanto está la Iglesia asumiendo valores del mundo y queriendo
congraciarse con el mundo? Bueno, este es un problema muy grave y es importantísimo porque hay una tendencia a adecuar la doctrina católica, la doctrina cristiana, a lo que llaman ellos el espíritu del mundo. Esta es una tendencia que se ha dado siempre en la Iglesia. Ya el libro del Apocalipsis lo dice muy claramente. En las cartas a las 7 iglesias, el vidente advierte de un doble peligro que amenaza a la Iglesia. Hay un peligro que viene de fuera, que es la persecución del mundo pagano contra la Iglesia. Pero esta persecución no va en contra de la Iglesia, sino que lo que hace es la fortaleza. La fortaleza, la purifica. El problema está cuando dentro de la Iglesia, precisamente para evitarse esa persecución, quieren entonces adecuarse, pactar con el mundo para, congraciarse con el mundo para evitar esta persecución. Y esto es una actitud anticristiana. Es el pecado del rey Saúl. Es el pecado del rey Saúl. Del pueblo de Israel, el pecado de Israel como pueblo hoy. ¿Qué es lo que hace Saúl? Saúl ha recibido una orden de parte de Dios de destruir a Amalek. Hay que tener en cuenta quién es Amalek. El concepto de la Escritura. Amalek es una figura del demonio. Porque Amalek, ¿qué es lo que hacía? Cuando en Israel acababan de cosechar, entonces venía Amalek y robaba la cosecha, les quitaba los bienes dejando al pueblo, en la miseria, en el hambre. ¿Qué es lo que hace el demonio? El demonio, cuando uno ha tenido una relación, un encuentro con Dios, está contento, está satisfecho, inmediatamente el demonio intenta robarte esta alegría, aduciendo por cualquier circunstancia, negativa que ocurre en tu vida. Dios no te quiere, Dios no te ama. Es lo que intenta hacer el demonio. Por eso el demonio hay que destruirlo. Y ese es un poco el trasfondo de esta orden de Dios a Saúl. Ahora bien, Saúl obedece y él hace la guerra a Amalek, destruye a Amalek, pero se le plantea un problema. Pues claro, el pueblo y el ejército concretamente han estado varios días de campaña, por tanto están cansados, están hambrientos. Ha habido han recogido mucho ganado de Amalek y que Dios les ha dicho que tienen que sacrificarlo en holocausto, es decir, entregarlo totalmente al anatema. Pero claro, ahora Saúl piensa, y el pueblo también le dice, bueno, estamos hambrientos, aprovechemos a que tenemos todo este ganado a nuestra disposición, en lugar de hacer un sacrificio de holocausto, que todo se entrega, se consagra a Dios, ¿por qué no tenemos un sacrificio de comunión en el que parte se ofrece a Dios y parte se reparte entre el pueblo? Y por tanto, satisfacemos una necesidad que tenemos. Todos contentos. Y quedamos todos contentos. Claro, Saúl, obedecer a Dios, va de alguna manera en contra de la lógica. Pues lo lógico es, ya que tenemos esto, aprovechémoslo. Claro. Y tanto la lógica va en una dirección, pero la palabra de Dios va en otra dirección. Entonces Saúl tiene miedo al pueblo, que el pueblo se le subleve si hace. Entonces, para condescender con el pueblo, ofrece un sacrificio o tiene intención de ofrecer un sacrificio de comunión. Cuando llega Samuel y Saúl le sale al encuentro, Samuel, muy bien, mira, he hecho lo que Dios me ha mandado, he hecho la guerra, hemos destruido a Amalek y tal. Y Samuel dice, ¿y esos balidos y estos bujidos que estoy oyendo, eso qué es? No, es que he pensado que... Y Dios le dirá, Samuel le dirá en boca de Dios, Dios te rechaza como rey, porque tú no entras en la voluntad de Dios, pero tú no entras en la obediencia, no sabes, además te estás excusando. No, si yo he cumplido, yo he hecho el bien. Se excusa, no reconoce su mal, por tanto, no está en capacidad de poder gobernar a su pueblo. Esta es la acción porque Saúl, objetivamente, el pecado de Saúl no es un pecado excesivamente grave. David, por ejemplo, ha cometido pecados muchísimo más graves. De hecho, ha cometido la totalidad de los pecados, los 3 pecados: el adulterio, el asesinato y la apostasía. Y sin embargo, ¿por qué dice Dios de David que tiene un corazón según Dios? Porque David es un pecador, pero reconoce su pecado. He pecado, y pecador me concibió mi madre. Se humilla ante Dios y reconoce y pide perdón. En cambio, Saúl no reconoce, se excusa, intenta justificar su postura. Tanto una persona que no sabe obedecer a Dios no está en capacidad para poder gobernar el pueblo santo. Y es un poco un problema lo que está pasando, lo que pasa en la Iglesia ha pasado a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, la mayor parte de las herejías van en este sentido. Pongamos, por ejemplo, el arrianismo,
que fue una división en la Iglesia terrible, que la mayor parte de la Iglesia se hizo arriana, estuvo a punto de destruir la Iglesia. ¿Qué es lo que hace Arrio? Arrio actúa en la lógica. Vamos a ver, porque yo predicar en aquel momento que Cristo es Dios y es hombre, eso ¿cómo se puede? Eso no se entiende. Eso es. Ahora bien, en la mentalidad, digamos, en grecorromana, sí estaba la idea de los semidioses, de hombres que habían sido adoptados por Dios, le habían dado su poder, etc. Entonces, muy bien, eso es lógico, eso se puede entender muy fácilmente. Eso es una forma de aclarar, de dosificar la fe y, por tanto, hacerla más asequible a la gente para que la gente la pueda aceptar y entonces se puedan convertir. La intención es buena. Pero, claro, entonces dice, no, Cristo no es Dios, es un hombre, solamente que Dios lo ha escogido, le ha dado todo su poder para que llevar a cabo la misión, pero no es Dios. Claro, esto destruye por completo todo lo que es el cristianismo, porque si Cristo no es Dios, nosotros no estamos salvados. Porque lo que no es asumido no es salvado. Solamente nos puede salvar Dios. Y solamente puede salvar aquel que es al mismo tiempo hombre. Esa es la fe cristiana, y el arrianismo lo que intenta es dosificarla, hacerla, digamos, comestible para que la gente pueda aceptar. Y eso es la mentalidad un poco entendible. Lógica. Y es un poco lo que está intentando hacer algunos pastores y otros en la Iglesia. Pongan como el paradigma, no solamente sucede en Alemania, pero de forma más clara en el famoso camino sinodal alemán. ¿Qué han hecho muchos de estos obispos? Intentan adaptar, puesto que la doctrina sexual católica ya casi nadie la práctica, entonces vamos a adaptarla a la situación, ya que nosotros, como no podemos, en el fondo es un poco lo de la fábula de la zora y las uvas. Aquella zora que intenta alcanzar las uvas, intenta saltar para alcanzar las uvas, y como no llega, dice, bueno, están verdes. Entonces, ya que yo no puedo llegar hasta aquí, voy a adaptar la situación a mis capacidades. Pero tengamos presente que la vida cristiana no está adaptada a las capacidades humanas. El amar al enemigo, el perdón a aquel que te ha ofendido, no está en la capacidad humana. Esto es la capacidad divina. Es Dios el que me da la capacidad y la fuerza a través de su Espíritu para que yo pueda realizar obras que son superiores, digamos, a mi capacidad. Por eso solamente ¿quién puede amar al enemigo? ¿Quién puede vivir en medio del sufrimiento? ¿Quién ha vencido la muerte? Solamente aquel cristiano que se ha unido a Cristo en su entrega y por tanto que ha recibido su Espíritu, y entonces puede vivir este árbol que es trasplantado al mar. ¿Puede un árbol vivir en medio del mar? ¿Puede una persona vivir en medio de la muerte? Si es cristiana, sí. Si tiene el poder de Cristo, sí. Por tanto, concretamente en este campo de la sexualidad humana, claro, el hombre dejado sus propias fuerzas no puede vivir según la fe cristiana. Ponga otro caso claramente del Evangelio. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús si es posible el divorcio de su mujer, Jesús le dirá, ¿qué dijo Moisés? Y dice, Moisés permitió el acta de divorcio. Jesús dirá, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió el acta de divorcio, porque en la ley está muy clara, pero las fuerzas no alcanzan, y por tanto Moisés adaptó, digamos así, la ley a las capacidades humanas. Pero dirá Jesús, pero en el principio no fue así. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Tanto a partir de ahora, digamos así, el hombre está llamado a ser fiel a su mujer para siempre. ¿Y eso por qué? ¿Qué novedad hay? Porque la novedad es que yo he vencido la muerte. Y por tanto, con mi espíritu te doy el poder y la capacidad de poder amar y poder pasar por encima de la muerte. Por tanto, el cristiano, con la ayuda de la gracia, puede vivir la moral cristiana perfectamente. Por tanto, el problema está que, ¿qué pasa con muchos de estos, por ejemplo, camino sinodal alemán? Recientemente yo leí un artículo de una ex miembro de este camino sinodal que dimitió precisamente porque veía que el camino iba en dirección contraria a la fe cristiana. Concretamente ella decía que ¿quién nombró los 300 y pico miembros de este camino? Eran todos nombrados de tendencia progresista, de tendencia de izquierdas.
Es como si se va a discutir sobre un contrato de obras y solamente se convoca a contratistas. Obviamente, claro, pues todo el mundo está de acuerdo en ese contrato. Entonces dice que algunos obispos protestaron y entonces se permitió que estos obispos eligieran a 4 o 5 personas, digamos, de una tendencia más hacia la derecha. Dice, yo era una de ellas. Pero me di cuenta de que en todas, la dirección que iban todas las intervenciones, y que cuando alguien expresaba una idea que no iba de acuerdo con la tendencia común, inmediatamente habían presiones, habían protestas, habían amenazas, incluso se levantaban carteles en la asamblea. Entonces, claro, no había un ambiente de diálogo sincero, sino que había una dirección y todo el mundo como si ya estuviera ya presupuestado a alcanzar esta dirección. Entonces, ¿cuál es el problema, a mi modo de ver? Es una opinión particular de algunos obispos en el mundo, y concretamente de este camino sinodal alemán, pues que no aceptan la cruz de Cristo. No aceptan, y además San Pablo dice muy claramente, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Tanto el no aceptar la cruz de Cristo significa que uno no es cristiano. Sencillamente. Porque querer eliminar la cruz, siempre la fe estará en contra, en oposición al mundo. Y además Jesucristo, cuando llega esta situación, no rebaja el contenido de la fe, porque eso sería traicionar al hombre, sino que mantiene. Tenemos el caso paradigmático del famoso discurso del pan de vida, cuando la gente dice, duro de entender es este lenguaje. Pero Jesús no se apea. Jesús nos dice, no, perdonad, es que no me he expresado bien. Vale, no hay para tanto, bueno, vamos tal. No, Jesús no dice nada de eso. No negocia. Esta es la verdad. Si queréis, la puerta está abierta, pero yo te digo la verdad, porque si yo rebajo esta verdad, entonces te estoy mintiendo, te estoy engañando y no te estoy haciendo el bien. Padre, hay un titular que ha hecho mucho ruido, perdón, sí, que es el tema de la convocatoria que hizo el Papa a 3 damas específicamente, una obispa anglicana y otras 2 damas. Y se ha hablado en los medios, sabemos que los medios son bastante tendenciosos en ese sentido, de que ha empezado una feminización de la Iglesia. ¿Eso sería parte de todo este...? Vamos a ver, hay que tener un poco el estilo del Papa Francisco. Él le gusta escuchar todas las opiniones habidas y por haber. No solamente las opiniones de una sola tendencia, sino todas las opiniones de vida y por haber. Entonces, yo pienso que el hecho de convocar concretamente esta mujer, esta obispa anglicana, ha sido para ver el punto de vista que tienen los anglicanos. Pero sobre esto ya... Pero fíjate bien que el Papa siempre escucha a todo el mundo, pero luego reafirma la doctrina católica. Pongamos un ejemplo, famoso sínodo de la Amazonía, en el que se dijo tantísimas cosas, que cuando el Papa sacó el documento, no aceptó, no contempló ninguna de las propuestas que había avanzado el sínodo, ni la ordenación de viri probati, ni digamos así, la cuasi exaltación de la naturaleza, nada de esto, sino reafirmó la doctrina católica. Y sobre esto, el Papa, sobre la ordenación de mujeres, él ya ha reafirmado lo que ya dijo Juan Pablo II. La Iglesia no tiene autorización sobre esto. Entonces, sí, vamos a analizar, estudiar, ¿verdad? Pero no, el Papa nunca ha dicho que se puede ordenar a mujeres, porque esto, digamos así, va en contra de la fe, de nuestra fe, porque nuestra fe es histórica. No es ideológica y no depende de las ideas que pueden cambiar y pueden variar, ¿no? Dios actúa en la historia y Dios desde el principio, desde el momento de la creación, desde el momento que llamó a Abraham, eligió al pueblo de Israel, desde el momento que ha creado la Iglesia, porque tanto el pueblo de Israel como la Iglesia es una creación divina. Recordemos que el pueblo de Israel no era ni siquiera pueblo, era un puñado de esclavos. Y Dios hace con ellos, los saca de la esclavitud, les constituye en pueblo, haciendo con ellos una alianza. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, porque este pueblo tiene una misión que Dios le ha confiado, y es la preparar el advenimiento del Mesías. Y lo mismo ocurre con la Iglesia. La Iglesia ha sido llamada por Dios desde, como ha ido llamando, ha ido convocando, cada uno desde su lugar los convoca, y la Iglesia tiene una misión concreta. Y la misión de la Iglesia es ser testigo de la verdad de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo, de la salvación que Cristo viene a aportar. Y la Iglesia
es en la medida en que es fiel a su misión. Porque si la Iglesia no es fiel a su misión, entonces ya no sirve como Iglesia. Ahora, siguiendo con el tema de la cruz de Cristo, yo veo un problema dentro de la Iglesia mayor, en el sentido de que no solo se han olvidado de la cruz de Cristo, sino yo lo que veo es una horizontalidad en la Iglesia. Sí. Si la Iglesia pierde el sentido de la trascendencia y se mete una cosmovisión socialista de la vida del hombre, entonces lo que hay que hacer, la misión de la Iglesia es ayudar a los pobres, a los oprimidos. Se habla mucho de qué hacemos con las guerras, se habla mucho de qué hacemos, pero ¿y la vida eterna? En el fondo, la crítica ha hecho el Papa, el Cristo no es una ONG. Exacto. Entonces, claro, que va ligado con apartar la cruz de Cristo. Si nos escandaliza, en una cosmovisión socialista, nos escandaliza el sufrimiento de los más pobres, de los abandonados, de los marginados, y lo que hay que hacer es resolverle ese sufrimiento. Entramos en una teología que empieza con teología de la liberación, pasa por teología feminista, por teología... Yo cuando estudiaba en Estados Unidos, en la Facultad de Teología, estudiábamos la teología negra. Hay una teología negra. Hay una visión de la misión de Cristo desde la perspectiva afroamericana. Hay una visión, pero al final, ¿quién predica la vida eterna? Que es que estamos aquí 4 días. Y 3 ya pasaron. Y que estamos llamados, ¿quién anuncia a Cristo? Que salva al hombre no para hacerle vivir mejor en la tierra, sino para llevarlo al cielo. Entonces, el problema del hombre no es que vive mal y la Iglesia tiene que ayudarle a vivir mejor aquí en la tierra. El problema del hombre es que mire el cielo. Sería una ideología más, padre, como prometió el socialismo, el paraíso en la tierra. Sería lo mismo. Es reducir la Iglesia. Absolutamente horizontal, donde no hay trascendencia. Mira, a lo largo de la historia ha habido toda una serie de tendencias mesiánicas de tipo político. Exacto. De hecho, todo el mundo ha intentado resolver los problemas de la humanidad desde la política. El primero, si queremos, uno de ellos es Alejandro Magno. Alejandro Magno quiere conquistar el mundo entero para evitar las divisiones entre naciones, para que ya no haya guerras, que haya un solo gobierno y, por tanto, que haya una regularización. Es un intento desde la política de resolver los problemas del mundo. Y eso es, por ejemplo, el marxismo intenta esa misma situación. Sí. Y así la Revolución Francesa intenta esa misma situación. Pero todos estos mesianismos políticos, ¿a qué han conducido? Han conducido a el desastre, a la muerte y a la destrucción. Libertad con fraternidad. Pero el mismo Constantino, en el fondo, no es que tenga una gran conversión, Constantino, y ponga el cristianismo como religión del Estado. Había una conveniencia lo que política. ve es un modo de unificar. Exacto. Y detrás hay una ideología imperialista. Estos señores me están dando un medio y vamos a crear el cielo en la tierra. En el fondo, sí, la gnosis. Si el cristianismo es la fuerza que está dominante, entonces con la fuerza dominante. Exacto. Y ahí entramos en 17 siglos de cristiandad. Pero bueno, eso sería otro tema, que se está acabando la cristiandad. Pero señores, el hombre, ¿para qué vive? ¿Qué es el hombre y para qué vive? Si al final lo más seguro es la muerte. Y después, y la Iglesia tiene una misión fundamental, que es llevar al hombre a esa trascendencia, al cielo. Esto es claro cuando él, por ejemplo, cuando en Marcos, el famoso secreto mesiánico, cuando Jesús manda callar a aquellos para que no propaguen lo que ha hecho, lo hace precisamente para evitar ese malentendido, porque la gente en aquel tiempo estaba esperando un Mesías de este tipo político. Y la política no resuelve. Los celotes, ¿verdad? No va a resolver nunca los problemas, porque el mal no se vence con el mal, la violencia no se vence con la violencia. Por eso la solución es solamente al mal poner el bien. Y lo que hace Jesucristo es cargar con el pecado del mundo. Por ejemplo, el Evangelio de este domingo, en que hace la curación de un leproso, Jesús dice que le tocó. Al tocarle, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús está de alguna manera asumiendo
la lepra del leproso. Él se hace leproso para que el otro pueda ser libre. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Ha cargado sobre sí con nuestros pecados para liberarnos del pecado. Y por tanto, la salvación solamente se hace, y tenemos todo el rito del Yom Kippur, que solamente es el Cordero que carga con el pecado del mundo. Y Jesucristo ha venido a cargar con el pecado del mundo y a devolver bendición por maldición. Esto es lo que realmente salva, lo otro no. La política nunca resolverá los problemas del mundo. Uh-huh. Lo que resuelve los problemas del mundo es Jesucristo muerto y resucitado. Por eso, la clave interpretativa de toda la historia es la Pascua de Cristo. Cristo que voluntariamente se ha entregado, se ha donado por nosotros, y es lo que Dios ha bendecido, lo que Dios ha resucitado. Y si no hay, y por tanto, si no es a través de cargar con el pecado del otro, amando al otro, no hay remisión y no hay salvación. Y termino con una realidad. Por ejemplo, cuando Pilato se lava las manos y no soy inocente en la sangre de este justo, los judíos dicen que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Uno puede pensar, entonces, se justifica todo lo que el sufrimiento que ha tenido el pueblo de Israel porque la sangre de Cristo ha caído sobre ellos. Pero atención, la sangre de Cristo es la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es redentora. Es redentora. Y cuando se sacrificaba el Cordero en el Yom Kippur, que había cargado con el pecado del mundo, el sumo sacerdote rociaba, con esta sangre rociaba al pueblo, porque es una sangre de perdón, de reconciliación, de redención, que es lo que ha hecho Jesucristo. Su sangre ha caído sobre nosotros, porque la sangre de Cristo no reclama venganza como la de Abel, sino perdón y misericordia. Y eso es lo que salva al mundo. No entender esto significa no entender lo que es el cristianismo. Y por tanto, intentar resolver los problemas de la Iglesia adaptado al mundo, eso lo que hace es destruir a la Iglesia, no lo va a salvar. Porque la intención que tiene es saber, para que no se nos vaya, para que no la sangría de gente que está dejando la Iglesia todos los años, ¿cómo detenerlo esto? ¿Se detiene, contentando para predicar lo mismo que predica el mundo? Entonces, si la Iglesia predica lo mismo que predica el mundo, ¿para qué queremos la Iglesia? El mundo lo hace mucho mejor. Además, esto es muy bueno. Además, por otra realidad, la Iglesia no es una asamblea sinodal que discute y planea y después se saca votación y lo que la mayoría opina, eso es lo que se realiza, ¿no? La Iglesia no nace del pueblo. La Iglesia viene de Dios, viene de lo alto, es una creación divina. La Iglesia viene de Cristo. Entonces, yo tengo que ser fiel a Cristo, no al pueblo. Porque el pueblo no tiene, la mayoría no siempre tiene la verdad. Generalmente no suele tenerla. Pero bueno. Cristo nos decía, ¿qué pensáis? ¿Nos subimos a la barca o no? Decía, subid a la barca. Vámonos. Categórico. Porque Cristo habla con autoridad, porque la autoridad que le viene de Dios, que le viene desde la verdad. No es, por tanto, no es una veleta que depende de la opinión de los demás. Y entonces eso es uno de los graves peligros que presenta el camino sinodal alemán, que es en el fondo, ¿qué ha pasado con la Iglesia anglicana? La Iglesia anglicana ha caído en este pecado, en este error. En esa modernización. La Iglesia anglicana es una iglesia que concretamente cada cuánto tiempo se reúne la conferencia de Lambeth, en la que aparecen obispos, representantes de obispos, de presbíteros y de laicos. Y ahí se discute un tema y se saca votación. Y lo que consigue la mayoría, esto es lo que la Iglesia acepta. Por eso la Iglesia anglicana comenzó aceptando el divorcio, comenzó aceptando la homosexualidad, comenzó aceptando la ordenación de mujeres, es decir, comenzó aceptando todo lo que predica el mundo, porque en la mitad del mundo se mete dentro de la Iglesia. Pero eso no es la Iglesia de Cristo. No, empezando, si la cabeza de la Iglesia es el rey. Exactamente. Empezado por ahí, ya hiciste que la Iglesia fuera del mundo. Pero bueno, hay mucho que hablar. Hemos querido dejar un programa hoy dedicado a este tema, viendo el conflicto que está trayendo, porque nos lo habían pedido, y bueno, dando un poco la opinión y la visión, sin querer con esto traer una crítica, ni detrás siempre está Pedro, y la Iglesia tiene una cabeza que es Pedro, y lo que él ata queda atado. Tal vez una cosa que se me ocurre en este momento, quizás sería conveniente hacer un programa en directo en el que la gente pudiera
preguntar y aclarar todas esas dudas que tienes sobre esto y sobre otras cosas, porque también pensamos iniciar una serie de programas sobre una pregunta fundamental. ¿Dios existe o no existe? Yo puedo llegar a conocer o de alguna manera y dirigirme hacia la existencia de Dios a partir de la ciencia. O sea, hay una posibilidad entre la fe y la ciencia o al contrario, hay una convergencia entre fe y ciencia. Pues de esto pensamos tratar en programas. Tenemos una buena lista de temas, pero nada. Hoy les dejamos este programa y en breve también les presentaremos uno sobre la Cuaresma, porque ya estamos en puertas de Cuaresma y queremos creo que el mismo miércoles de ceniza, un programa sobre la Cuaresma. Sí. Y seguimos adelante y esperamos que sigan con nosotros, ojalá, y nos vemos pronto. Saludos.